Mis padres me obligaron a trabajar desde pequeño en la tienda familiar. Pero a los 18, dijeron que todo mi esfuerzo era para mi hermano. Años después, el banco la remató por sus deudas. Y yo la compré. Ahora son ellos los que se esforzaran para mí. Desde que tengo memoria, mi vida giró alrededor de una tienda que nunca fue mía. Mientras otros niños pasaban sus tardes jugando videojuegos, viendo caricaturas o descansando del colegio, yo ya sabía lo que era atender con sueño a un cliente que venía a pedir cigarros sueltos o cervezas calientes. La tienda familiar no era grande ni moderna, pero era conocida en el barrio porque estaba justo en una esquina concurrida, con esas letras desgastadas en la marquesina que decían Supermercado González. Aunque la palabra supermercado fuera un chiste de mal gusto. Era más bien una bodega con estantes viejos, un congelador que sonaba como si fuera a explotar en cualquier momento, y una caja registradora que ya había visto pasar 3 generaciones de billetes. Mi infancia no tuvo veranos. Ni fines de semana. Ni vacaciones largas. Mientras mis amigos hacían planes para ir a acampar o simplemente dormir hasta tarde, a mí me levantaban con la misma frase cada mañana: ya párate, hijo, que hay que abrir la tienda. Al principio me lo tomaba como algo natural. Pensaba que era normal que un niño de 10 años supiera cómo acomodar latas, cómo marcar los precios con etiquetas naranjas, cómo barrer con una escoba que le quedaba más alta que él, cómo meter cajas al cuarto frío sin quejarse porque los productos no se acomodan solos. Recuerdo que mientras otros veían caricaturas antes de ir a la escuela, yo ya tenía las manos manchadas con grasa de cajas o con el olor a cloro de trapear la entrada. Y si alguna vez me atrevía a decir que quería descansar, lo que recibía a cambio era una mirada de mi padre como si le estuviera faltando al respeto. Para ellos, ayudar en la tienda no era un favor ni un castigo, era una obligación natural. Decían que era para enseñarme el valor del esfuerzo, pero nunca vi que mi hermano mayor tuviera que aprender lo mismo. Desde el principio hubo diferencias marcadas. Mi hermano, 4 años mayor, siempre fue el preferido. El intocable. A él nunca le tocaba levantar cajas ni atender a los clientes pesados que venían borrachos a gritar que algo estaba más caro que antes. A él no lo mandaban al banco a depositar ni le daban el susto de que llegara un proveedor a decir que no se había pagado la última factura. A él le compraban ropa nueva, le prestaban el carro, lo mandaban a actividades extracurriculares. Y si alguna vez entraba a la tienda era porque necesitaba dinero o porque venía a saludar a mis padres con esa sonrisita de miren quién se dignó a pasar. Y aún así, cuando se hablaba del futuro del negocio, mis padres decían sin dudar que el negocio es para él, porque es el mayor, porque tiene cabeza para los números, porque sabe tratar con la gente. Como si yo no llevara años atendiendo, levantando mercancía, contando centavos con una rapidez que ya la envidiaban hasta los mismos empleados. A los 15 años ya era yo quien abría y cerraba la tienda. Mi padre a veces se iba temprano y mi madre se quedaba en casa porque le dolía la espalda. Yo me encargaba de recibir pedidos, atender la caja, reponer los productos, e incluso preparar el cierre del día para que ellos solo revisaran las cuentas como si se tratara de supervisores. Nunca me quejé. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, la respuesta sería un sermón sobre la gratitud. Deberías estar agradecido de que tienes un negocio familiar donde trabajar, me decía mi padre. Otros niños están en la calle sin rumbo. Yo quería decirle que tener un negocio donde uno trabaja como burro pero no recibe un solo centavo no es ningún privilegio, pero me callaba. Porque siempre era lo mismo, si uno decía algo que no les gustaba, te hacían sentir como el desagradecido del siglo. Y mientras tanto, mi hermano ya empezaba a creerse el dueño aunque apenas pisara el lugar. Llegaba de vez en cuando a dar ideas, como poner luces LED o cambiar la distribución de las estanterías, y mis padres lo celebraban como si hubiera inventado el puto Internet. Todo lo que él decía era sabio, mientras que yo, con mis ideas prácticas y mis sugerencias reales de mejora, solo recibía respuestas como tú ocúpate de lo tuyo o déjale eso a tu hermano, que para eso estudió. Cuando cumplí 18 años, me sentía completamente desgastado. No solo físicamente, sino emocionalmente.
Todos esos años trabajando sin descanso, sin paga, sin reconocimiento real, y encima con la certeza de que no importaba cuánto hiciera, porque al final, el mérito siempre sería para otro. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Acabábamos de cerrar la tienda después de un día largo. Yo estaba lavando el suelo mientras mi padre contaba el dinero en la caja y mi madre hablaba por teléfono con una tía. De pronto, me pidieron que me sentara, que necesitaban hablar conmigo. Pensé que finalmente iban a agradecerme, que me dirían algo sobre dejarme descansar un poco ahora que era mayor de edad, que por fin reconocerían mi trabajo. Pero lo que dijeron fue lo contrario a todo lo que yo esperaba. Me soltaron que habían decidido que la tienda sería oficialmente para mi hermano. Que él sería el nuevo dueño legal porque tenía mejor cabeza para los negocios y más visión. Que yo, por mi parte, seguiría ayudando como hasta ahora, pero que no esperara herencias ni títulos, porque ya sabían que yo no era de esos que quieren tener todo encima. Me quedé en silencio, tragándome una rabia que me quemaba el pecho. Solo pude decir ¿y todo lo que hice entonces? Mi madre me respondió con esa voz que usaba cuando quería sonar amable pero condescendiente, diciendo tú ayudaste mucho, mi amor, pero todo lo hiciste por la familia. Nunca fue para ti. No te lo tomes personal. Esa noche no dormí. Me senté en el techo del edificio frente a la tienda, mirando las luces del barrio y repitiéndome una sola frase, esto no va a ser mi vida para siempre. Desde ese momento, cambié. Empecé a guardar cada dólar que me caía, aunque fuera propina o cambio. Busqué becas, estudié por las noches, acepté trabajos de media jornada en otras tiendas mientras seguía cumpliendo con mis horarios en la tienda familiar. Empecé a estudiar administración con lo poco que pude pagar en un community college. Me rompí el lomo en 2 empleos durante años, sin dejar de trabajar ni un solo día, porque me había hecho una promesa, que si no me daban lo que era mío, yo iba a tomarlo por las malas. No con gritos, no con violencia, no con reclamos. Sino con hechos, con cabeza, y con un puto cheque que los hiciera tragar todo lo que alguna vez me negaron. No sabía cuándo iba a llegar ese día, pero lo que sí sabía era que yo no iba a seguir siendo su empleado gratuito toda la vida. Porque ya había hecho más que suficiente. Porque ya me habían usado demasiado. Porque si ellos creían que su hijo dorado iba a salvar el negocio mientras yo me hacía a un lado, entonces merecían vivir con las consecuencias de haber apostado por el caballo equivocado. Actualización 1. Pasaron poco más de 5 años desde aquella conversación de mierda en la que me quitaron hasta la ilusión de tener algún día un reconocimiento digno por todo lo que hice en esa tienda. Durante ese tiempo no volví a mencionar nada relacionado con el negocio familiar, como lo seguían llamando ellos. Como si yo no hubiera estado metido hasta el cuello desde que tenía edad suficiente para alcanzar la caja registradora. Acepté mi papel en silencio, al menos de forma superficial, pero por dentro cada día era un paso más hacia mi verdadera meta, alejarme de esa tienda. De esa familia que me trataba como si fuera una herramienta útil pero reemplazable, y construir algo que sí me perteneciera, que sí valorara mi esfuerzo, que sí se sintiera como mío. Todo lo que ganaba lo ahorraba, cada oportunidad de aprender algo nuevo la tomaba como si fuera oro, y cada vez que mi hermano hacía una mejora absurda en la tienda que claramente no iba a funcionar, yo lo anotaba en una libreta mental con la frase esto le va a estallar en la cara. Porque lo supe desde el primer momento, no sabía lo que hacía, no tenía ni puta idea de cómo se maneja un negocio de verdad, y solo estaba ahí porque le dieron un poder que no se había ganado. Mientras él jugaba al empresario, yo trabajaba en 2 lugares distintos y estudiaba por las noches. Nunca me quejé, ni siquiera cuando llegaba a casa tan cansado que me dormía con la ropa puesta. Me convertí en un fantasma para mis padres, al menos en lo que respecta a la tienda. Solo aparecía cuando me necesitaban para algo urgente o cuando mi madre se dignaba a pedirme un favorcito de última hora. El resto del tiempo, fingían que yo no tenía nada que ver con el negocio, como si nunca hubiera estado ahí, como si mi historia no estuviera escrita entre esos estantes oxidados. Lo que no sabían era que yo me mantenía informado de todo, no por chisme sino por estrategia. El barrio es chiquito y la gente habla. Los proveedores, los clientes de siempre, hasta los repartidores de pan te sueltan detalles si sabes escucharlos.
Me enteré de que mi hermano había solicitado un préstamo con el banco para expandir el negocio, que había metido a mis padres como avales porque su crédito no era suficiente, y que usó parte de ese dinero para comprarse una camioneta de trabajo que nunca usó para mover una sola caja. Supe también que empezó a fiar mercancía como si fuera Santa Claus, que empezó a cambiar proveedores sin revisar contratos y que metió a su novia a manejar inventario cuando ella no sabía ni encender una computadora. Cada error suyo era un ladrillo más en la torre que estaba construyendo, una torre que yo sabía perfectamente cómo iba a derrumbarse. No me sorprendió cuando, a finales del año pasado, empecé a notar ciertas señales. Comentarios sueltos en la calle, murmullos entre vecinos, una que otra indirecta. Hasta que un día una señora del barrio, clienta de toda la vida que me quería como si fuera su hijo, me mostró una foto en su celular. Era la fachada de la tienda, pero ya no se veía como antes. Tenía pegado un aviso grande, blanco, de esos que reconoces al instante porque traen el logo del banco en la esquina superior y una serie de letras frías que solo significan una cosa: se va a rematar. Ella me lo mostró con una expresión que mezclaba lástima y preocupación, y me dijo: yo no sé qué hicieron tus papás y tu hermano, pero esto ya no se ve bien, mijo. Sentí un vacío en el estómago, no de tristeza ni de miedo, sino de confirmación. Era como si una parte de mí hubiera sabido todo ese tiempo que este momento iba a llegar, y que por fin estaba aquí. Me senté en una banca, abrí la foto en mi propio teléfono y la guardé como si fuera un trofeo. Esa misma tarde empecé a hacer llamadas. No por morbo, no por despecho, sino con la determinación tranquila de quien sabe que está por recoger el fruto de años de paciencia. Llamé al número del banco que aparecía en el aviso, pregunté los detalles de la subasta, pedí fechas, montos estimados, condiciones del local. No mostré emoción en ningún momento. Fui directo, claro, preciso. Me dijeron que era una subasta pública, que la propiedad iba a ser ofrecida junto con los activos del negocio, incluyendo equipamiento, nombre comercial y permisos. No necesitaba nada más. Tenía el dinero. Tenía el conocimiento. Y lo más importante, tenía la razón. Durante los días siguientes no le conté a nadie más que a una sola persona, mi socio en un pequeño negocio de comida que habíamos levantado juntos hace poco. Él fue uno de los pocos que me vio partirme la espalda durante años sin perder el rumbo, y cuando le dije lo que iba a hacer, me miró como quien ve llegar una tormenta y solo asiente. Me ofreció acompañarme a la subasta, no por apoyo emocional sino porque entendía que lo que iba a hacer no era solo un acto económico, sino una declaración de poder. Le dije que sí, que necesitaba que alguien estuviera ahí para recordarme que no estaba soñando. El día de la subasta llegamos temprano, vestidos de forma sencilla pero con la mente afilada. Era en una sala del banco, un lugar impersonal, con un par de mesas, sillas incómodas y gente que miraba alrededor como si estuvieran en un funeral. La mayoría eran comerciantes del barrio, algunos con cara de querer aprovechar una oportunidad, otros simplemente curiosos. Me senté sin decir una palabra, con el documento de preinscripción en la mano y el corazón palpitando como si fuera a explotar. Cuando el tipo encargado empezó a leer los lotes, lo hizo con esa voz robótica que parece diseñada para que nadie se emocione. Pero yo no escuchaba nada más que lo que importaba, la tienda. Cuando llegó el turno del lote con el nombre comercial, los muebles, el inventario y la concesión del local, levanté la mano sin dudar. Otro tipo también pujó. Y luego otro. Intentaron presionar, jugar al gallito, subir el precio esperando que me retirara. Pero yo no titubeé. No vine a ver. Vine a llevarme lo que siempre debió ser mío. Al final, cuando el precio alcanzó un punto donde los otros ya no se sentían cómodos, me quedé solo. El martillito sonó y el encargado dijo, adjudicado al postor número 12. Sentí una descarga eléctrica por todo el cuerpo. No grité. No sonreí. Solo asentí con la cabeza, firme, como quien cumple una misión. Firmé los papeles con una calma que nunca había sentido. Pagué con una transferencia directa desde la cuenta que había formado a lo largo de casi 10 años, dólar por dólar, sacrificio por sacrificio. Cuando el recibo llegó a mi correo, lo abrí en el teléfono y lo miré como si fuera una reliquia.
No era solo un comprobante. Era la prueba de que, al final, los que jugaron a ser dueños de mi trabajo habían perdido la apuesta. Antes de salir, pedí hablar con el propietario del local, el dueño del espacio que alquilaba mi familia desde hace décadas. Era un señor mayor, cascarrabias pero decente. Cuando le expliqué que yo era el nuevo propietario del negocio, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Me dijo que llevaba meses sin recibir pagos completos, que ya estaba harto de las excusas y que si yo me comprometía a cumplir, me renovaba el contrato con gusto. Le respondí que no solo iba a cumplir, iba a recuperar la esquina que todos en el barrio alguna vez respetaron. Y firmamos ahí mismo, sin necesidad de abogados. Solo él, yo y un nuevo inicio. Ese mismo día, mandé a cambiar las cerraduras. Llamé a un cerrajero de confianza y le pedí que hiciera el trabajo lo más rápido posible. No por miedo a que entraran, sino porque no quería ni una huella más de ellos dentro del lugar sin que pasara primero por mi autorización. Mientras el cerrajero trabajaba, me senté en una caja vacía en medio del local y recorrí con la mirada cada rincón. Las estanterías polvorientas, los carteles despegados, las cámaras viejas que ya ni grababan. Y recordé cada madrugada, cada Navidad sin descanso, cada momento en el que me hicieron sentir invisible. Ahora todo eso estaba en mis manos. No por lástima. No por herencia. Por mérito. Por cabeza. Por huevos. Cuando mis padres y mi hermano llegaron esa tarde, fue casi como si el universo lo hubiera orquestado. Supongo que alguien les contó lo que había pasado, o tal vez simplemente pasaron y vieron el movimiento. Entraron sin saludar, con esa cara de incredulidad que no voy a olvidar jamás. Mi madre fue la primera en hablar, preguntándome qué estaba haciendo ahí y por qué tenía las llaves. Le respondí con la serenidad más cruel que pude reunir que no solo tenía las llaves, también tenía los papeles, los permisos, el contrato de arrendamiento, y todo a mi nombre. Mi hermano se puso rojo, me gritó que esto era una traición, que cómo podía hacerle esto a mi propia familia. Mi padre, con su tono grave de siempre, intentó llamarme a la razón, diciendo que esto se podía arreglar, que no hacía falta hacer show. Y entonces solté la frase que llevaba años esperando decir, esto no es un show. Esto es justicia. El banco hizo su parte. Yo hice la mía. Ustedes, bueno, ustedes hicieron sus elecciones. Ahora vivan con ellas. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo los eché, con las palabras más firmes de mi vida, diciéndoles que si querían hablar de negocios, podían agendar una cita como cualquier otra persona. Porque desde ahora, esa tienda ya no era de la familia. Era mía. Y nadie más iba a decidir sobre ella sin pasar por mí. Actualización 2. Habían pasado 3 semanas desde que se concretó la compra y, aunque oficialmente ya era el dueño de todo, no había querido abrir de inmediato. Quería que el lugar dejara de parecer un negocio condenado al fracaso y empezara a reflejar lo que siempre debió ser, un sitio digno, limpio, funcional, donde la gente no solo entrara por necesidad, sino porque se sintiera bien atendida. En cuanto obtuve la posesión legal y cambié las cerraduras, lo primero que hice fue contratar a un equipo reducido de limpieza profunda. Me acompañé de Rosa, una mujer de 60 y pico que conocía de otro trabajo anterior, con una ética de trabajo tan recta que daba gusto verla moverse. Ella fue quien, sin siquiera preguntarme, llegó al segundo día con su propio trapeador, guantes de caucho y un radio viejo con cumbias para que se moviera el ambiente. Nos pusimos manos a la obra, arrancamos cartel viejo por cartel viejo, limpiamos las estanterías que ya tenían mugre de hace años, reparamos la iluminación con ayuda de un electricista de confianza y pintamos el techo, que tenía manchas de humedad como si el lugar llorara desde hace décadas. Todo lo hice con el presupuesto que había separado para ese inicio. No me interesaba aparentar lujo, pero sí demostrar orden y respeto por la clientela. Reorganicé los estantes, instalé cámaras nuevas, puse un sistema de cobro digital con software actualizado y adapté la zona de la panadería para integrar un pequeño mostrador de comida caliente. No quería repetir los errores de mi hermano con sus ideas sacadas del culo.
Esta vez cada decisión estaba basada en años de experiencia viendo lo que pedía la gente y lo que en realidad se vendía. Mantuve los productos básicos, pero depuré lo innecesario. Volví a contactar a proveedores antiguos que mi hermano había dejado de pagar. Algunos dudaban en confiar otra vez, pero bastó una conversación seria, un adelanto por transferencia y una promesa formal con factura incluida para que aceptaran. Sabían que conmigo la cosa era distinta. Yo no hacía promesas, yo cumplía. La reapertura fue un martes a las 8 de la mañana. No hice publicidad más allá de colgar un cartel en la persiana metálica la semana anterior, anunciando que la esquina González reabría bajo nueva administración. No mencioné nombres. No hice drama. Solo puse la frase que, sinceramente, llevaba años escribiendo en mi cabeza. A esa hora puntual abrí la puerta y, para mi sorpresa, ya había 3 personas esperando afuera. Una señora mayor, un tipo con gorra que siempre venía por su café con leche y un joven que no reconocí. Entraron con cautela, como si no supieran si era el mismo lugar o una tienda nueva. Pero bastaron 2 minutos para que se dieran cuenta de que ya no era el mismo sitio. La iluminación era distinta, la música de fondo era agradable, los pasillos estaban limpios, los precios bien marcados, y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Rosa estaba en caja, yo detrás del mostrador del fondo, y Kevin, un muchacho joven que había contratado como apoyo. Acomodaba la leche en el refrigerador con un orden que me habría hecho llorar de orgullo si no hubiera estado tan concentrado en no mostrar emoción. Para el mediodía, ya habían entrado más de 40 personas. Algunos solo por curiosidad. Otros ya con lista en mano. Muchos preguntaban qué había pasado, y yo solo respondía que el negocio había cambiado de administración y que ahora estábamos comprometidos con el barrio, con los precios justos y con un trato digno. No faltó quien soltara comentarios como ya era hora o así si da gusto comprar aquí, y cada uno me iba soltando la tensión que había cargado tantos años. Por dentro, me ardían los ojos. Pero por fuera, todo era profesional. No quería que nadie supiera todavía lo personal que era todo esto para mí. Ya habría tiempo para eso. Mis padres no aparecieron ese día, lo cual me pareció curioso. Pero al segundo día, a eso de las 10 de la mañana, entraron como si nada. Caminando con ese aire entre indignado y desconcertado. Mi madre fue la primera en acercarse al mostrador. Se paró enfrente y me soltó, sin siquiera un saludo, que quería hablar conmigo seriamente. Le dije que podía hablar, pero que no podía dejar la caja sola, así que si le molestaba que la conversación fuera breve, podía esperar a mi break de las 2. Mi padre, que venía detrás, intentó bajarle el tono a la situación diciendo que no querían problemas, que solo venían a ver si había posibilidad de colaborar ahora que las cosas estaban más estables. Fue tan irónico escucharlos hablar de estabilidad después de haber destrozado el negocio que casi suelto la carcajada, pero me contuve. Les pregunté qué tipo de colaboración buscaban, y mi madre, sin rodeos, me soltó que querían trabajar en el negocio, que podían ayudar como antes, que conocían a la clientela, que sabían los horarios. Que podían encargarse de ciertos turnos. Hablaban como si no recordaran que habían renunciado a mí hace años. Como si no supieran que ahora las condiciones las ponía yo. Les respondí sin levantar la voz, con la misma frialdad que aprendí de ellos cuando me negaron todo lo que me correspondía. Les dije que sí, que podía ofrecerles trabajo. Pero como empleados, no como dueños, ni como supervisores, ni como familia con privilegios. Un puesto fijo, con horario asignado, sueldo base, sin excepciones, sin favoritismos, con evaluación semanal. Mi madre me miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar si estaba bromeando. Me preguntó si pensaba tratarlos como si fueran cualquiera, y le respondí que no. Que iba a tratarlos con respeto. Que eso era mucho más de lo que ellos me dieron a mí durante años. Mi padre aceptó casi de inmediato. Creo que el peso de la humillación le dolía menos que el de la miseria. Mi madre dudó, se cruzó de brazos, se mordió los labios, y terminó diciendo que sí, pero que lo hacía por necesidad, no por gusto. Me dio igual. Les asigné turnos distintos para que no se sintieran en control.
A ella la puse en la caja de tarde, justo cuando más clientela había, para que no tuviera tiempo de socializar. A él le asigné inventario, reposición y control de entradas, porque siempre había sido mejor con los números que con las palabras. El primer día de ambos fue incómodo, pero efectivo. Cumplieron. Llegaron a tiempo. Hicieron su trabajo. Se mantuvieron al margen. No intentaron tomar decisiones. Y cada vez que intentaban desviarse del protocolo, ahí estaba yo, sin gritar, sin insultar, pero firme, recordándoles que ya no era su hijo ayudante, era el jefe. El que tenía la última palabra. El que firmaba los cheques. La noticia se regó rápido. No porque yo hablara, sino porque el barrio es una boca abierta. Todos empezaron a venir más seguido. No solo por los precios, sino por ver cómo se daban las cosas. Algunos venían con chismes, otros con preguntas disfrazadas de conversación casual. Y lo más curioso fue ver cómo cambiaba el trato. Ahora la gente me hablaba de usted. Me preguntaban cosas como ¿puedo hablar con el encargado? Y se sorprendían cuando yo respondía. Incluso aquellos que me conocieron de niño, que me vieron con el uniforme de la escuela reponiendo Coca-Colas, ahora me miraban con otra cara. No sé si era respeto o curiosidad, pero era distinta. Por primera vez, no era invisible. Para cerrar esa semana, recuerdo que me quedé hasta tarde revisando el balance. Era la primera vez en años que un cierre daba números limpios. Sin deudas, sin robos, sin descuentos por ser amigo de la familia. Solo ventas reales. Trabajo real. Ganancia real. Cerré la laptop, apagué las luces, bajé la persiana, y antes de irme me giré a ver el lugar una última vez. Ya no se sentía como un espacio ajeno. No era un lugar donde me obligaban a estar. Era mío. Con mis reglas, mis horarios, mis valores. Y lo más jodidamente satisfactorio de todo, ahora ellos, mis padres, los que me quitaron mi lugar desde niño, eran los que trabajaban para mí. Para muchos eso puede sonar cruel. Pero para mí, era justicia. Una justicia lenta, silenciosa, pero sólida como concreto. Y juro por todo lo que pasé, que apenas estaba comenzando. Actualización 3. Había pasado un poco más de medio año desde la reapertura cuando el primer ruido de fondo se convirtió en un zumbido constante y molesto que me obligó a prestar atención. Al principio eran comentarios sueltos, frases lanzadas con falsa ligereza por vecinas que hablaban más con veneno que con empatía. Una señora que antes venía casi todos los días, de esas que te pedían el fiado hasta mañana porque uno es de confianza, se atrevió a insinuar que era feo eso de ver a los padres trabajar como si fueran empleados cualquiera. Otra, en tono más sutil pero igual de hipócrita, me dijo que uno tiene que aprender a perdonar, como si mi historia entera pudiera resumirse en una de esas frases huecas de Facebook. Me di cuenta entonces de que mis padres estaban contando su versión, editada, manipulada y presentada con la dulzura falsa de quienes no quieren admitir que perdieron el control. Porque claro, no iban a decirle a medio barrio que arruinaron el negocio por malos manejos, ni que me negaron durante años hasta que el banco se los arrebató y fui yo quien lo compró con el mismo esfuerzo que ellos me negaron. No. Lo que ellos contaban era otra cosa. Mi madre, según su narrativa, decía que yo me había aprovechado de la situación, que había actuado con frialdad, que ella nunca quiso dejarme fuera del negocio y que solo se malinterpretaron las cosas. Mi padre, aunque más reservado, repetía lo mismo en susurros a quien quisiera escuchar. Que yo era muy duro, que no sabía separar los negocios de la familia, que los tenía a pan y agua. Y esas palabras, poco a poco, empezaron a deformar lo que en realidad había pasado. No podía permitirlo. No porque necesitara justificarme ante todos, sino porque no iba a tolerar que, encima de todo lo que me hicieron, ahora se atrevieran a pintar como víctima a quien jamás fue esclavo, y como verdugo a quien solo buscó justicia. Así que no lo dudé. Tomé las cartas del banco, las notificaciones de embargo, el contrato de arrendamiento actualizado y las pegué todas en un tablero grande que colgué justo a la entrada del local. Arriba puse una nota escrita a mano, con una letra grande, clara, donde decía que para quien tenga dudas sobre cómo llegó este negocio a mis manos, aquí están los documentos.
No insulté a nadie. No señalé culpables. Solo mostré pruebas. Y no faltó quien se quedara leyendo en silencio durante minutos, con el gesto serio, sin saber qué decir. A la mayoría se le notó la incomodidad. Algunos me evitaron la mirada durante semanas. Pero bastaron esos papeles, y la frialdad de su contenido, para que muchos cerraran la boca. Porque ahí no había espacio para interpretaciones. Había fechas. Firmas. Cifras. Sellos. Y nadie, ni siquiera mis padres, podía refutar eso sin quedar en ridículo. El ambiente dentro del negocio también empezó a tensarse. Mi padre, que al principio había mostrado disposición a seguir reglas y adaptarse, empezó a tener gestos de cansancio. Se quejaba en voz baja, resoplaba cada vez que le pedía revisar el stock, y un par de veces incluso me respondió con sarcasmo cuando le pedí que corrigiera errores. Nada grave, pero suficiente para hacerme notar que ya no le gustaba la posición en la que estaba. Sin embargo, quien se convirtió en un problema real fue mi madre. Nunca aceptó del todo que tuviera que seguir órdenes. Jamás entendió que ahora no podía regalar productos ni hacer favores a sus comadres solo porque sí. Empezó a hacer cosas pequeñas, pero molestas, marcar descuentos sin anotarlos, dejar pasar mercancías sin escanear, meter productos caducados al fondo de los estantes para disimular. Me enteré porque Kevin, que ya se había convertido en un asistente de confianza, me lo mencionó en privado. Revisé las cámaras, verifiqué los tickets y comprobé que era cierto. Cuando la confronté, lo negó todo al principio. Me dijo que la estaba acusando injustamente, que mis empleados me llenaban la cabeza de mierda, que cómo era posible que dudara de ella. Le mostré las imágenes y entonces cambió de tono. Me dijo, con esa voz aguda que solo sacaba cuando se sentía acorralada, que yo la estaba humillando, que cómo podía tratarla como si fuera una ladrona, que ella solo quería ayudar. Le respondí con toda la calma del mundo que en mi tienda no había espacio para atajos, ni para sentimentalismos, ni para trampas. Que si quería seguir trabajando ahí, tenía que someterse a las mismas reglas que todos. Que si le parecía ofensivo, estaba en su derecho de marcharse. Me miró como si le hubiera escupido en la cara. Y durante los días siguientes, apenas me dirigía la palabra. En medio de todo eso, quien más me sorprendió fue mi hermano. Llevaba meses sin aparecer por la tienda. Se había alejado por completo, supuestamente porque le dolía ver cómo se deterioró todo, aunque en realidad no era más que vergüenza. Pero un día, sin previo aviso, apareció de nuevo. Entró con una actitud neutra, sin arrogancia, sin cara de burla. Me pidió hablar unos minutos. Lo llevé a la parte trasera, sin entusiasmo, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Me dijo que necesitaba trabajo. Que había intentado poner otro negocio, que no funcionó, que la deuda lo tenía contra las cuerdas, que sus amigos le habían dado la espalda y que, al final, no le quedaba otra que reconocer que la había cagado. Me lo dijo sin dramatismo, sin lágrima fácil. Solo con esa voz seca de quien ya está en el piso. Le respondí que si quería trabajar, tendría que hacerlo desde abajo. Nada de encargado ni asistente. Empezaría en bodega, descargando camiones, organizando cajas, sin contacto con el dinero ni con el público. Me miró con un orgullo herido, pero asintió. Dijo que aceptaba. Le aclaré también que cualquier error, cualquier falta, cualquier movimiento extraño, y se iba de inmediato. No por venganza, sino por principios. Me respondió que lo entendía. Que no venía a que lo perdonara. Solo quería intentar arreglar las cosas. No supe si creerle, pero le di el beneficio de la duda. Más que por él, por mí. Porque quería estar seguro de que, si lo echaba, fuera con razones sólidas y no con rencores viejos. El primer día que se presentó fue una mezcla de incomodidad y tensión. Mi madre lo saludó con entusiasmo, como si hubiera regresado el hijo pródigo. Mi padre lo miró con distancia. Kevin se mostró neutro, pero Rosa frunció el ceño en cuanto lo vio. Ella sabía toda mi historia, y no confiaba en él ni un poco. Pero trabajó. No se quejó. No intentó sobresalir. Hizo lo que le pedí, sin más.
Me sorprendió, pero me mantuve firme. No iba a soltar elogios por cosas básicas. La semana siguiente siguió igual. Silencioso. Cumplido. Un par de veces lo vi quedarse más tarde para terminar tareas sin que se lo pidiera. Y aunque no dije nada, lo noté. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Mi madre, convencida de que ahora tenía una excusa perfecta para manipular, empezó a pedirme que lo ascendiera. Que lo sacara de la bodega. Que le diera una oportunidad real. Le respondí, sin rodeos, que si su hijo quería ascender, tenía que ganárselo como todos los demás. Que a mí no me importaban los lazos de sangre. Me dijo que yo era un malagradecido, que ella me había dado la vida, que ahora yo me estaba vengando de todo el mundo. Y ahí sí exploté. No grité, pero sí le dije con una frialdad brutal que lo único que estaba haciendo era devolverle exactamente la misma moneda. Que yo trabajé para ellos durante toda mi infancia sin paga, sin derechos, sin siquiera un maldito agradecimiento, y que si ahora se sentían incómodos trabajando bajo mis condiciones, eran libres de irse cuando quisieran. Que ya no les debía nada. Que ese era el verdadero problema, que estaban viendo lo que pasa cuando un hijo no se quiebra, sino que sobrevive y se hace más fuerte. Se fue llorando. No lo niego. Y sí, hubo un momento en el que me quedé solo, parado en medio de la tienda, preguntándome si había sido demasiado duro. Pero me bastó mirar las cámaras, los estantes ordenados, la caja cuadrada al centavo, las luces bien puestas, la limpieza impecable, para recordar que nada de eso era gratis. Que cada detalle lo había logrado con esfuerzo. Con sacrificio. Con años de tragar mierda en silencio. Y que si ahora era dueño de todo eso, era porque nunca dejé que me doblaran. Desde ese día, ya nadie volvió a mencionar la palabra familia en ese lugar como si fuera un pase libre para hacer lo que les diera la gana. Ahora sabían que si querían estar ahí, era bajo mis términos. Porque sí, eran mis padres. Pero también habían sido mis explotadores. Y si ahora querían cambiar el papel, tendrían que sudarlo. Porque esta vez, no había lugar para la manipulación. Esta vez, la historia se contaba completa. Sin omitir nada. Y bajo mi voz. Actualización 4. Había pasado casi un año desde que abrí la tienda con mis propias llaves, con mi propio dinero, y con todo ese peso del pasado aún latiendo en el fondo de cada decisión que tomaba. Para ese punto, el negocio ya no solo era estable, era rentable. Las cuentas cerraban sin errores, los clientes no solo volvían sino que recomendaban el lugar como si se tratara de una novedad del barrio, aunque en el fondo todos supieran que era el mismo local donde pasaron décadas. Solo que ahora con una administración que no se basaba en improvisación, favoritismo o negligencia. Yo llegaba cada mañana con una lista clara de pendientes, revisaba inventario sin que me temblara la mano, y tenía un equipo que funcionaba como reloj. Kevin se había ganado mi confianza al punto de poder dejarle toda una jornada a su cargo sin miedo a que las cosas se fueran al carajo. Rosa se había convertido en una figura casi maternal para los más jóvenes del equipo, y los nuevos que fueron entrando poco a poco sabían que ahí se trabajaba con cabeza, sin palancas ni porque soy hijo de tal. Mis padres seguían trabajando ahí, sí, pero ya sin los aires de superioridad con los que llegaron. Mi madre, aunque seguía siendo terca, había aprendido que yo no iba a ceder. Ya no hacía descuentos sin registrar, ya no hablaba mal de mí frente a los clientes, y al menos durante el horario laboral, mantenía la boca cerrada. Mi padre, por su parte, se había adaptado sorprendentemente bien. Se volvió meticuloso, anotaba todo, cruzaba cifras y hasta me entregaba reportes voluntariamente. No lo hacía con cariño, eso era evidente, pero sí con disciplina. Tal vez por orgullo, tal vez porque entendió que ese era el único lugar donde aún tenía una posición digna. Con el tiempo, ambos empezaron a llegar a la hora sin que se los recordara, a irse cuando correspondía y a respetar el sistema que yo había construido. No me daban las gracias, pero tampoco me daban problemas. Y en ese punto, eso era suficiente. Mi hermano, en cambio, había durado poco. Después de unas semanas donde parecía que quería enderezar su camino,
empezó otra vez con actitudes que yo ya no tenía la paciencia de tolerar. Un día no se presentó, alegando que estaba enfermo, pero horas más tarde lo vi etiquetado en una historia de Instagram comiendo con unos amigos en un restaurante caro. Lo llamé, le pregunté si ya se sentía mejor, y cuando intentó sostener la mentira le dije que no hacía falta que volviera. Me respondió con un ya sabía que estabas esperando un error, y colgó antes de que pudiera decirle que, en efecto, tenía razón. Porque con él, siempre era lo mismo, la culpa nunca era suya. Siempre había una excusa, una víctima, un argumento barato. No lo volví a ver desde entonces, y no lo busqué. Era una carga que no pensaba seguir arrastrando. En esos días, empecé a notar otra cosa, el respeto. No el que viene con miedo, sino el genuino. El que se siente cuando la gente te habla con otra entonación, cuando ya no dudan en decir tu nombre en lugar del muchacho que atiende, cuando te saludan con una sonrisa sincera porque saben que hiciste algo bien. Algunos clientes, sobre todo los mayores, me decían cosas como me da gusto verlo aquí, mijo, o así sí da gusto comprar, y aunque yo respondía con un simple gracias, por dentro sentía algo que no había sentido nunca en ese lugar, dignidad. Porque ahora cada producto estaba donde debía, cada precio estaba bien calculado, y cada cliente se iba sabiendo que no había favoritismos, que no había robos disfrazados de costumbre, y que si algo fallaba, alguien, yo, se hacía cargo sin esconderse. Una tarde, mientras hacía el cierre con Rosa, ella me dijo algo que se me quedó grabado. Estábamos contando los billetes en la caja, revisando que todo cuadrara, y de pronto soltó, sin mirar hacia mí, yo trabajé en muchos lugares antes, pero nunca vi que un negocio se levantara así, tan limpio, tan cabrón, tan justo. No supe qué responder. Solo asentí. Porque entendía exactamente lo que quería decir. No había milagros, no había palancas, no había trucos. Solo trabajo. Honesto, silencioso, constante. Y eso, en un barrio donde la mayoría sobrevive entre favores, deudas y compadrazgos, era más valioso que cualquier remodelación. Pero claro, no todo era armonía. La tensión con mi madre seguía ahí, sorda, contenida, como una olla de presión que nadie quiere abrir pero todos saben que existe. A veces me miraba con esa mezcla de resentimiento y orgullo que no sabía cómo procesar. Como si no pudiera decidir si odiarme por haber ganado o felicitarme por no haberme roto. Una noche, después de cerrar, se quedó más tiempo del habitual, diciendo que quería ayudar a revisar unas listas de proveedores. La dejé, porque ya no discutía por tonterías. Mientras anotaba unos precios en una hoja vieja, me soltó, como si no fuera gran cosa, que a veces se olvidaba de que el negocio era mío. No lo dijo con burla, ni con sarcasmo. Lo dijo como quien admite que el mundo cambió y no sabe cómo vivir en él. Me le quedé mirando, con los brazos cruzados, y le respondí que yo a veces también me olvidaba de que ella era mi madre. No fue una frase buscada ni planeada. Me salió sola. Pero fue verdad. Porque por mucho tiempo, en ese lugar, ella no actuó como madre. Actuó como jefa, como opresora, como alguien que solo exigía sin dar. Se quedó callada, sin levantar la vista. Terminó de anotar y me dejó los papeles sobre la mesa antes de irse sin decir más. Al día siguiente, llegó temprano como siempre. No mencionó lo de la noche anterior. Tampoco lo hice yo. Pero desde ese día, dejó de pedirme cosas personales. Ya no preguntaba por cambios de turno, ni por licencias, ni por excepciones. Empezó a comportarse como una empleada más. Y aunque eso podría sonar triste para alguien de afuera, para mí fue un pequeño triunfo. Porque no buscaba su afecto, ni su lástima, ni una reconciliación de película. Solo buscaba justicia. Orden. Y eso lo estaba logrando. La rutina de la tienda se volvió casi perfecta. No porque todo saliera bien, sino porque todo lo malo tenía una solución concreta. Ya no había caos. No había decisiones improvisadas. Y lo mejor de todo es que mi vida también empezó a estabilizarse. Empecé a salir más, a descansar algunos fines de semana, a delegar con confianza.
Pude invertir en una segunda nevera, más moderna, y amplié el mostrador de productos frescos. Incluso comencé a planear una pequeña expansión con mi socio del otro negocio. Nada enorme, pero suficiente para sentir que ya no estaba estancado. Que después de años de cargar un sistema podrido, ahora construía algo que sí tenía futuro. Una noche, al cerrar, me quedé un rato solo dentro del local. Apagué la música, dejé la luz baja encendida y me senté en una de las cajas que usábamos para reabastecer. Miré a mi alrededor. Todo estaba limpio. Ordenado. Listo para el siguiente día. Pensé en ese niño de 11 años que lloraba de cansancio detrás de la caja, que nunca tuvo recreos, que no sabía lo que era dormir hasta tarde un domingo. Pensé en todas las veces que le dijeron que eso era por su bien, que algún día lo agradecería. Y me di cuenta de que no. No agradecía nada de eso. Pero si estaba agradecido conmigo mismo, por no haberme rendido, por no haber replicado su forma de hacer las cosas, por haber roto el molde. Porque si algo había aprendido en ese año, era que la mejor venganza no era gritar, ni restregarles en la cara su fracaso. Era simplemente demostrarles, todos los días, que yo sí supe hacer bien lo que ellos nunca supieron valorar. Actualización 5. A los 2 años exactos de la reapertura, decidí hacer una pequeña celebración para los clientes habituales. Nada extravagante, nada fuera de tono. Solo café gratis durante la mañana, algunos productos con descuento simbólico y un cartel discreto que decía gracias por acompañarnos. Lo planeé con calma, sin anuncios en redes ni campañas exageradas, porque no lo hacía para atraer nuevos compradores, sino para agradecer a los que estuvieron ahí desde el principio, cuando aún olía a pintura fresca, a piso mojado y a nervios contenidos. Lo hablé con Rosa, quien desde hacía meses era más que una empleada, era como esa tía sabia que uno escucha aunque no quiera. Ella se encargó de organizar las mesas para degustación, de preparar la cafetera industrial que apenas usábamos y de asegurarse de que los nuevos no cometieran errores tontos durante el evento. Kevin diseñó unos pequeños volantes que pegamos en el vidrio de la entrada, y los chicos del turno de la tarde ayudaron a reacomodar el almacén para poder sacar algunos productos en oferta. Fue un esfuerzo conjunto, limpio, sin estrés. Y cuando llegó el día, todo se sentía justo como debía, tranquilo, organizado, sincero. La primera clienta en llegar fue doña Gloria, una mujer que me vio crecer detrás del mostrador y que solía darme dulces escondidos de mi madre cuando era niño. Me abrazó fuerte, con esa calidez que solo tienen las viejas del barrio que aún recuerdan cuando las cosas se hacían con la mano y no con aplicaciones. Me dijo al oído que estaba orgullosa de mí, que sabía desde siempre que yo iba a hacer algo grande, y que le daba gusto ver que el lugar por fin tenía luz. Le serví su café con mis propias manos, porque en días así, no hay puestos, solo personas. A media mañana, ya había más de 20 personas circulando. Algunos compraban, otros solo se acercaban a saludar, a curiosear, a ver cómo estaba el hijo de los González que ahora tenía todo a su nombre. Muchos entraban con la intención de decir algo amable. Otros simplemente con la necesidad de comprobar que era cierto que el negocio no solo seguía vivo, sino que prosperaba. Porque el rumor del fracaso, ese que tanto había alimentado mi familia al principio, ya se había desmentido por sí solo. La tienda no era solo mía en papeles. Era mía porque la gente la respetaba. Porque funcionaba. Porque, por fin, había demostrado que el trabajo silencioso y constante aplasta cualquier privilegio heredado. Ese día, mis padres llegaron vestidos como siempre, con sus uniformes, sus turnos asignados y su cara de resignación que ya no era nueva. No dijeron nada al principio. Se incorporaron como de costumbre. Mi madre fue directo a la caja, mi padre al almacén. No preguntaron si podían hablar. No intentaron desentonar. Fue como si hubieran asumido que ese día era mío y solo mío, y que cualquier palabra de más podía arruinar la delgada línea de estabilidad que habían conseguido. Yo no les di mayor atención. No por rencor, sino porque ya había entendido que no necesitaba validación de su parte. Mi victoria no requería sus aplausos. Bastaba con su silencio. Con su trabajo.
con su aceptación forzada de que ahora estaban exactamente donde alguna vez me pusieron a mí, en la parte baja, cumpliendo órdenes, sin espacio para cuestionar. A eso de las 4 de la tarde, cuando el flujo de clientes ya había bajado y el lugar tenía esa calma de cierre que siempre me gustó, me senté un momento en la pequeña oficina del fondo. Rosa entró sin tocar, como siempre lo hacía, y me dejó una hoja con el resumen de ventas del día. Antes de salir, me miró y me dijo, «Te das cuenta de lo que lograste, ¿verdad? Esto no lo tiene cualquiera. Esto se construyó con sangre». Asentí. No necesitaba que me lo repitiera. Cada centímetro de ese lugar me lo recordaba todos los días. Pero escuchar que alguien más lo reconocía, sin adornos, sin intención de halagar por halagar, se sentía como un reconocimiento que mi propio apellido nunca me dio. Justo cuando estaba a punto de levantarme, mi madre entró. No tocó. No preguntó si podía pasar. Pero tampoco entró con esa actitud arrogante de antes. Se quedó parada junto a la puerta, con las manos entrelazadas y la mirada esquiva. Me dijo que quería hablar. Le indiqué con un gesto que podía hacerlo. No tenía ganas de otra discusión, pero tampoco pensaba evadirla. Se sentó frente a mí, y por unos segundos no dijo nada. Solo respiraba. Después soltó, casi en susurros, que a veces se olvidaba de que todo esto era mío. Que a veces todavía esperaba que alguien más tomara las decisiones, que todavía se sentía dueña de algo que ya no le pertenecía. Me miró directo por primera vez en mucho tiempo, y dijo que, aunque no lo entendía del todo, empezaba a aceptar que había sido injusta. Que me trató como empleado, como niño útil, como recurso, y no como hijo. Que en su cabeza todo eso estaba justificado por la tradición, por la familia, por las responsabilidades. Pero que ahora, viéndome ahí, sentado, liderando, siendo respetado por los clientes y los empleados, no podía hacer otra cosa que sentir una mezcla de vergüenza y admiración. No supe qué decirle. No porque me emocionara, sino porque no esperaba que por fin lo admitiera. Me limité a decirle que todo eso llegó tarde, pero que al menos era verdad. No hubo abrazos. No hubo reconciliación de novela. Solo una conversación cruda, real, como todas las que deberían haberse dado desde hace años. Esa noche cerramos sin prisa. El equipo se quedó un rato más, comiendo algo en la parte trasera, riendo, contando anécdotas del día. Rosa preparó un poco más de café y Kevin puso música desde su celular. Me senté con ellos, por primera vez en semanas, sin pensar en facturas ni en proveedores ni en cierres fiscales. Solo me permití disfrutar. Y mientras veía la tienda desde el fondo, con los estantes bien organizados, las luces cálidas, el suelo limpio, me invadió una certeza que no había tenido nunca: ese lugar ya no era una carga. Ya no era un símbolo de explotación. Ya no era una herida abierta. Era mío. Por derecho, por esfuerzo, por estrategia. Y eso nadie me lo iba a quitar. Ni con cuentos. Ni con nostalgia. Ni con lágrimas. Mis padres, ahora empleados estables y callados, entendían ese mensaje sin que yo tuviera que repetirlo. Cada día que llegaban puntuales, que pedían permiso para ausentarse, que firmaban su entrada y su salida como cualquier otro trabajador, reforzaban esa verdad. Habían perdido el control. Habían perdido el relato. Y en ese proceso, habían ganado una nueva realidad donde ya no eran los jefes. Solo dos personas más que, si querían seguir bajo ese techo, tendrían que ganárselo. Como todos los demás. Y eso, más que cualquier grito, cualquier venganza directa, cualquier humillación pública, era la lección más jodidamente perfecta. Porque no necesité destruirlos para vencerlos. Solo necesité hacer las cosas bien. De frente. Sin favores. Sin rogar. Dejándolos caer por su propio peso. Y cuando lo hicieron, estuve ahí. No para levantarlos. Sino para ponerles un uniforme, asignarles un turno y decirles, con toda la calma del mundo, que ahora les tocaba a ellos hacer fila. Porque la tienda seguía en pie, sí. Pero ya no era suya. Ni simbólicamente. Ni legalmente.
ni en la memoria del barrio. Ahora era mía. Y cada día que abría la puerta, cada producto que se vendía, cada cliente que decía gracias, lo confirmaba. Una y otra vez. Sin necesidad de decirlo en voz alta. Actualización final. Habían pasado casi 3 años completos desde aquella mañana en que abrí la tienda con una llave recién duplicada y un contrato firmado con mi propio nombre. Para ese punto, el negocio no solo se había consolidado, sino que se había convertido en uno de los pilares más respetados del vecindario. Los proveedores competían por tener espacio en nuestros estantes, la clientela había crecido a un ritmo que no necesitaba más publicidad que el boca a boca. Y habíamos logrado algo que en mi infancia solo era un mito que mis padres repetían para que no me quejara: estabilidad. Ya no había sobresaltos en las cuentas, ya no había días de ventas mínimas que no alcanzaban para cubrir sueldos, ya no había deudas bajo la mesa. Cada dólar estaba registrado, cada producto tenía su ciclo, y cada empleado sabía que ahí adentro las reglas eran iguales para todos. Era un ecosistema tan distinto al caos en el que yo me crié que a veces, al cerrar en la noche, sentía que estaba viviendo una vida paralela. Como si alguien me hubiera prestado otra realidad. Pero no. No era prestada. Era mía. Ganada. Defendida. Construida desde el resentimiento, pero sostenida por el esfuerzo. La relación con mis padres había llegado a un punto peculiar. No era armoniosa, pero tampoco conflictiva. Era funcional. Una especie de tregua tácita donde cada parte conocía su lugar y lo respetaba sin necesidad de forzar vínculos rotos. Ellos ya no intentaban imponerse ni discutir decisiones, sabían que ese terreno ya no les pertenecía ni moral ni legalmente. Entraban, hacían su turno, cumplían con las tareas asignadas y se iban. No pedían más. No esperaban menos. Yo no los humillaba, pero tampoco los trataba con ese cariño incondicional que antes fingían merecer solo por ser quienes eran. No porque fuera cruel, sino porque hacía tiempo había entendido que uno no debe romantizar a quienes le enseñaron a base de desdén. Cada día que mi madre limpiaba la caja sin chistar o que mi padre acomodaba cajas en el almacén sin reclamar, era una confirmación silenciosa de lo que alguna vez me negaron, que sí podían trabajar con orden. Que sí podían seguir reglas, solo que nunca quisieron hacerlo cuando yo era el que necesitaba que me vieran como algo más que un niño útil. Mi hermano, por otro lado, se había desvanecido por completo del mapa. Después de aquella última vez en que lo confronté por mentir y lo eché sin rodeos, no volvió a aparecer ni a buscarme. Según supe por terceros, había intentado iniciar otro pequeño negocio con la ayuda de la familia de su novia, pero fracasó en cuestión de meses. Luego intentó trabajar en otros lugares, pero su actitud de merecer todo sin esfuerzo no le funcionó con gente que no compartía apellido con él. A día de hoy, no sé exactamente en qué anda ni me interesa. El simple hecho de no tenerlo metido en mi negocio ya era suficiente recompensa. Y si alguna vez pensó en volver a pedirme una segunda oportunidad, debió haber entendido que eso se le había ido de las manos hace tiempo. En mi tienda no había espacio para la repetición de errores. Mucho menos para la nostalgia mal disimulada. Con el paso de los meses, incluso mis clientes más antiguos habían olvidado cómo era la tienda antes. Ya nadie mencionaba a mis padres como los dueños. Nadie me preguntaba si yo solo estaba a cargo mientras. Sabían que el nombre en la factura era el mío. Que la tienda era mía no solo por haberla comprado, sino porque la había rescatado de un abismo en el que estaba condenada por pura arrogancia familiar. Y esa validación social, aunque suene banal, también tenía su peso. Porque durante años me hicieron creer que el respeto se obtenía por antigüedad, por apellido, por jerarquía. Pero yo lo había conseguido a la inversa, desde abajo, desde el rechazo, desde la paciencia. Recuerdo con especial nitidez una tarde en que, después de una jornada particularmente pesada por una falla en el sistema de cobro que nos tuvo haciendo todo a mano durante horas, me senté al cierre junto a Rosa y Kevin. Completamente agotado, pero con esa satisfacción que solo entiende quien ha estado en la trinchera. Rosa, con su típica franqueza sin adornos, me dijo mientras ordenaba la caja fuerte: ¿sabes lo que más me gusta de trabajar aquí? Que no hay que lamerle el culo a nadie para que las cosas funcionen.
Me reí, no por la grosería, sino porque entendí exactamente lo que quería decir. Ahí todos hacíamos lo que teníamos que hacer. Nadie esperaba coronas. Nadie pedía favores. Y si alguien quería privilegios, tenía que ganárselos con sudor. Justo lo contrario de lo que yo viví durante años. Tiempo después, recibí una propuesta de compra. Una cadena de tiendas pequeñas, esas que están metiéndose en barrios con negocios familiares, quería adquirir el local. Me ofrecían una suma generosa, más de lo que jamás imaginé recibir por algo que hasta hace unos años era un cadáver económico. Me senté a pensarlo, claro. Hice cálculos. Analicé escenarios. Pero al final, rechacé la oferta. No por orgullo. No por apego irracional. Lo hice porque sabía que esa tienda no era solo un negocio. Era mi historia. Mi testimonio. Y no pensaba venderlo a gente que jamás sabría lo que fue limpiar ese piso llorando de cansancio mientras mis padres contaban billetes sin mirarme a la cara. Esa tienda, ese local, esa esquina, eran el lugar donde me negaron el derecho a ser hijo para convertirme en herramienta. Y el hecho de que hoy fuera yo quien firmara los contratos, quien pagara los sueldos, quien decidiera quién entraba y quién salía, era la única respuesta que necesitaba a todos esos años de silencio. De explotación disfrazada de enseñanza, de desprecio disfrazado de responsabilidad. Una noche, después del cierre, caminé hasta la bodega, me senté en una caja vieja y saqué una foto que guardaba en la billetera. Era una foto mía a los 12 años, con el delantal de la tienda, sosteniendo una caja de leche más grande que mi torso. Alguien me la tomó una vez y se la dio a mi madre, quien la tenía en la pared con una nota que decía nuestro pequeño ayudante. Esa frase siempre me hizo arder por dentro. Porque nunca fui ayudante. Fui el sostén. El que levantó lo que ellos hundieron. El que aguantó mientras los demás desperdiciaban oportunidades. Me quedé un rato mirando esa imagen, reconociendo mi cara de resignación, y finalmente la guardé en el mismo lugar de siempre. No porque me hiciera bien, sino porque necesitaba recordarme que todo lo que tenía hoy no era un regalo. Era una victoria. Ahora, cada mañana, cuando llego a la tienda, abro las persianas con una rutina que se volvió casi sagrada. Reviso que todo esté en orden, que el café empiece a hacerse, que el fondo suene a música tranquila y no a quejas. Los empleados llegan, saludan con respeto, se acomodan en sus funciones. Mis padres, ya mayores, entran sin decir mucho, firman su entrada y se ponen a trabajar como cualquier otro. Nadie los mira con compasión. Nadie los ve como víctimas. Porque todos saben que en esa historia, yo fui el único que no tuvo margen de error. El único que no se quebró. Y así cierro este capítulo, no con un final de película, sino con la verdad más simple y poderosa: no hubo reconciliación perfecta. No hubo perdón total. Lo que hubo fue justicia. Una justicia lenta, trabajada, sin aplausos. Una donde los papeles se invirtieron sin necesidad de gritarlo. Donde el hijo al que explotaron terminó siendo el patrón. Y los padres que se creyeron intocables, ahora cumplían horarios. Y sí, a veces los miro y me pregunto si entienden lo que pasó. Si saben que esta tienda, esta esquina, esta historia, se convirtió en su mayor lección. Pero no espero respuesta. Porque no la necesito. El silencio lo dice todo. Y ese silencio, en esta tienda, se paga con trabajo. Como debe ser. Como ellos mismos me enseñaron. Solo que ahora, me toca a mí cobrar. Y no pienso ser blando. Porque esta vez, el esfuerzo es para mí. Y así se queda.